Muy bien, 7:04 en la mañana, gracias por la sintonía. Gracias también por los aportes, los comentarios, las críticas que siempre enriquecen este espacio informativo a propósito pues de nuestras opiniones y de la información que generamos en este espacio. Opinamos y también informamos y ustedes pueden y tienen todo el derecho, y eso es lo rico del debate, de coincidir o no con nuestras opiniones y con nuestras visiones. Vamos a recibir en nuestra mesa de trabajo a la doctora María Paula Romo, ministra del Interior. Doctora, bienvenida, buenos días. Bienvenida, ministra. Buenos días, Fabricio, Alexis, siempre un gusto estar aquí, charlar con ustedes y sus oyentes. Gracias por la gentileza. A ver, empiezo preguntándole, ¿es verdad que todos los ministros, el equipo del gabinete ha puesto a consideración del señor presidente de la República sus cargos? Es decir, han presentado sus renuncias para que el presidente pueda evaluarlos y, de ser el caso, considerar un refrescamiento o ratificarlos. Sí, Fabricio, así es, ha sucedido la semana pasada, en realidad a inicios de mes, ya lo comentamos, el secretario general de la administración también lo sugirió a todos nosotros y de inmediato entiendo que todos lo hicimos hace varios días ya. En ese contexto en el que usted ahora mismo comenta, el gobierno se acerca a sus 2 años de gestión, al informe que tiene que darle al país el presidente en la Asamblea Nacional y consideramos un buen momento para que se ponga a disposición del presidente todas las posibilidades de cambio que el presidente crea necesario, independientemente de que el cargo de ministro es un cargo del que el presidente puede disponer en cualquier momento, ¿no? Pero creo que como una señal de esa comprensión del momento de quiebre que representa el llegar a la mitad del periodo, todo lo hicimos la semana pasada. ¿Cuáles serían las áreas en las que se produzcan los cambios, ministra? Más allá de que esa es una decisión del señor presidente, pero digamos, a su criterio, ¿en qué áreas es donde el gobierno debería dar ese giro o ese refrescamiento? Esa es una decisión del presidente. Mal haría yo en comentarle cuáles son mis opiniones o cuáles son las opiniones que se discuten al interior del gobierno, porque es realmente el presidente a quien le corresponde de manera exclusiva esta decisión y que la anunciará, entendería yo, al acercarnos al 24 de mayo. O sea, la idea sería llegar al informe de la Nación de su segundo año de mandato con decisiones adoptadas respecto de su gabinete. Al menos esa es la idea que tenemos como ministros, de que el presidente se sienta en la completa libertad de hacerlo, de llegar a ese momento, porque también el preparar un informe que se le entrega al país, el autoevaluar un gobierno, implica mirar en qué áreas se requiere mejoras, en qué áreas se requiere un giro, en qué áreas se requiere una nueva dirección, y eso pues es potestad del presidente. En ese informe del 24 de mayo, ministra, ¿podría ser que el gobierno también le proponga y le plantea a la Asamblea las reformas legales que muchos aseguran se relacionan con los acuerdos a los que se llegó con los multilaterales? El escenario de la Asamblea, y cuando el presidente ha ido a la Asamblea Nacional, siempre una parte de ese discurso ha estado dirigido a los temas legislativos. Seguramente también en este 24 de mayo el presidente hablará sobre algunos temas legislativos. Sobre cuáles, no lo sé, no está resuelto finalmente. Se trabaja en el informe ya desde hace varias semanas, pero es el presidente el que tiene las decisiones finales y los anuncios definitivos se hacen el 24. Me ofrezco a venir el 25 a comentar, el discurso, pero hay que comentarlo. Anótelo, por favor. Pero hay que comentarlo después, no antes. De acuerdo. Entonces, le comprometo. El 25 creo que es sábado, ¿no? Entonces, el lunes. El lunes. El 27 de mayo. Correcto, claro, el 24 de mayo viene a ser viernes. A ver, ¿cómo ha asumido el gobierno y particularmente la ministra del Interior este escándalo relacionado con supuestos aportes no declarados, por ende, aportes presuntamente ilícitos a la campaña electoral de Alianza País, aportes que se relacionarían con las elecciones de 2013 y 2014? ¿Cuál es la óptica y cómo ha reaccionado el gobierno frente a esta denuncia pública que se conoció el último fin de semana de autoría del activista político Fernando Villavicencio y del periodista Cristian Zurita? Bueno, lo primero es decir que siempre la postura del gobierno ha sido y va a ser que se hagan todas las investigaciones y que las investigaciones las hagan las instancias que correspondan. Ustedes no han visto que el gobierno haya salido a declarar ni culpable ni inocente a nadie, no nos corresponde, pero por supuesto creo que como todo el país lo vemos con preocupación, el tema que involucra
estas posibilidades de que grandes empresas hayan entregado dinero al gobierno de turno es gravísimo. No se puede subestimar la gravedad de las acusaciones, subestimar la gravedad de esta publicación, y creo que la Fiscalía ha tomado los pasos con gran velocidad, ha tomado los pasos que correspondían, que es llevar la denuncia a ese ámbito. Nosotros todos, gobierno, sociedad civil, ciudadanos, prensa, podremos hacer cualquier tipo de comentarios, cada uno podrá tener sus propias conjeturas, pero creo que lo apropiado es que la Fiscalía abra, como lo ha hecho, una investigación, y en ese marco pues se reciba la información, se reciba además cualquier tipo de prueba o indicio de manera legal y se construya un caso si es que existe. ¿Lo vemos con preocupación? Claro que lo vemos con preocupación. Se habla de que quienes fueron el círculo más cercano a Rafael Correa, Pamela Martínez jugó un papel clave no solamente durante la presidencia, durante el tiempo en que trabajó en la presidencia, sino que luego pasó a la Corte Constitucional. Creo que algo que no se ha comentado mucho es la cantidad de comisiones de selección en las que participó. Fue delegada del Ejecutivo para participar en varias de las comisiones de selección que luego terminaron nombrando otros cargos. Tal vez de las comisiones de selección en la que tuvo mayor visibilidad fue que ella presidió la comisión de selección de la primera Corte Constitucional luego de la transición. Exactamente. Entonces, creo que eso la convierte pues en una figura clave del régimen de Rafael Correa, y creo que eso también es parte de lo que provoca este escándalo, que estamos hablando de la posible o la supuesta recepción de dinero de empresas, de grandes empresas que contrataban con el Estado por parte de una de las colaboradoras más cercanas de Rafael Correa. Entonces, no es un escándalo menor. Vamos a seguirlo con atención en la medida en la que nos corresponde, que no tiene que ver ni con la investigación, ni tiene que ver con declarar culpables. Eso le corresponde a la justicia, y seremos en este caso, como hemos sido en todos, respetuosos de lo que se haga en ese ámbito. Ahora, lo que hay alguna gente que cuestiona, y digo yo me sumo al cuestionamiento tal, es que si bien lo que se pide de la justicia es mayor agilidad y celeridad en los procesos investigativos, en este caso de los supuestos aportes de las campañas de Alianza País se actuó con muchísima más prontitud que en el caso de INA Papers del lado de la Fiscalía. En el caso de INA Papers, digamos, no hubo una actuación tan acelerada. Bueno, yo entiendo que la Fiscalía tendrá que algún momento decir qué gestiones ha hecho en cada caso. También me parece que cuando los mismos periodistas hicieron una publicación en la que cuestionaban al presidente Moreno y a algunas otras personas, no estaba la misma fiscal. Entonces entiendo yo que también hay una diferencia en la gestión de la Fiscalía, pero quiero decirle que en ese caso también hay investigaciones abiertas. También hay investigaciones abiertas, también se llevó adelante un análisis y una investigación en la Asamblea Nacional, y nosotros hemos tenido la misma posición, que las instancias que correspondan sean las que investiguen. ¿Con qué velocidad lo hacen? Eso ya no depende de nosotros, pero yo entendería que la Fiscalía lo explicará en su momento. Ahora, sobre esta última publicación a la que hacía referencia el contertulio, ministra, ayer uno de los autores de la investigación, Fernando Villavicencio, decía que esta podría alcanzar, o estos aportes, supuestos aportes a las campañas de Alianza País, podrían alcanzar a la candidatura presidencial de Lenín Moreno de 2017. No creo, no tenemos... ¿Están dispuestos a que se investigue de igual manera el presidente? Sí, claro, igual? claro que sí. Esa es la postura del presidente desde el primer día. Nosotros no tenemos ninguna preocupación sobre ese tema. No existe ninguna información. Entiendo yo que Villavicencio estaría especulando sobre ese tema, que la publicación que ha hecho es de años anteriores a eso, se corresponde a otra campaña, pero... De nuevo, la postura del gobierno ha sido y siempre va a ser la que se realicen las investigaciones que tengan que hacerse, que las hagan las instancias que corresponden. ¿Y cómo se debe interpretar la declaración de ayer del presidente con respecto a este tema? Cito lo que publicó, aportes, ¿no? Sí, exactamente, lo que publicó Diario El Comercio. Es la frase dicha por el presidente el día de ayer en el marco del Acuerdo Nacional. Hay que revisar el tema del financiamiento de las campañas políticas. Ahí existe una mentira más grande que una casa, que todos ustedes saben. Dice, ustedes pueden hacerse los locos y yo no me voy a hacer el pendejo, dijo el presidente. ¿A qué se refiere?
Mire, no me corresponde pues traducirle al presidente, pero sí le puedo decir cuáles son las conversaciones que hemos tenido y en qué marco yo comprendo esa discusión. Una de las mesas del diálogo, una de las mesas del acuerdo nacional tiene que ver con instituciones del Estado, tiene que ver también con algunas reglas, con algunos arreglos institucionales, y una discusión que no es nueva es la discusión sobre el financiamiento de las campañas y el financiamiento de la política. Hoy mismo hay varios sectores que dicen corresponde o no corresponde entregarles a los partidos políticos financiamiento para sus propias campañas desde el Estado. Creo que es una discusión que hay que tener. Es el fondo partidario, ¿no? No, hay cosas diferentes. El fondo partidario es una cosa, es una entrega de dinero. El otro es el garantizar la cobertura en medios, que nunca se traduce en medios, sino en publicidad electoral. Eso está vigente desde el año 2007. La publicidad electoral es igualitaria. La publicidad electoral no se entrega en dinero, el fondo partidario no se entrega por igual para todo el mundo, se entrega en dinero y depende de los votos, son cosas distintas. ¿Cómo no? Pero es parte de lo que hay que discutir. ¿Qué más hay que discutir sobre el tema de financiamiento de partidos? Hay regulaciones muy estrictas sobre los 45 días que dura la campaña. ¿Y el resto de días? La precampaña que se llama. Y el resto del tiempo de la vida de una organización política. Yo nunca he visto sanciones por la precampaña. Pero además no hay norma. O la falta de obligatoriedad para que quienes buscan la reelección saquen una licencia, pues. Que se eliminó en un veto del expresidente Correa, porque antes sí existía la obligatoriedad de tener una licencia para la reelección. También había una prohibición de publicidad oficial durante el tiempo de campaña. Es decir, hay mucho que discutir cuando se habla de financiamiento de campañas y de partidos políticos. El escándalo de Odebrecht, que al parecer todavía sería parte de todo lo que en este momento se discute sobre la campaña del correísmo del 2013, que sería parte de la misma trama, ¿no es cierto? Ese escándalo ha provocado reformas en el tema de partidos políticos y financiamiento de campañas en Chile, en Brasil, en Perú. Aquí hemos discutido la trama en particular, pero no hay ninguna ley electoral que se haya reformado con relación a esto. No hay nuevas obligaciones de transparencia. Yo los escuchaba en la radio cuando venía hacia acá y Fabricio decía, en diferentes países hay diferentes normas. Hay países, en Estados Unidos hay unas normas distintas que inclusive mencionaba que los Isaías públicamente han reconocido que han aportado a campañas. Hay países en donde las empresas pueden aportar. Exacto, sí. Hay países en donde está prohibido que las personas jurídicas aporten. Entonces solamente aportan las personas naturales. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, hay un límite de cuánto puede el propio candidato o la propia candidata aportar a su campaña electoral. O cuando ustedes ven los límites de gasto de la campaña electoral que publica el Consejo Nacional Electoral, hay pequeñas localidades, cantones, juntas parroquiales en donde le dicen el monto máximo de su campaña son $1,000 o son $1,500. Son X cantidad de centavos por elector. Exactamente. Entonces eso, dependiendo de la circunscripción, puede convertirse en un gran incentivo a que la información que se declara no sea exacta, a que el control que hace el Consejo Nacional Electoral no sea el que se corresponde. ¿Quién controla, por ejemplo, algo que yo vengo discutiendo y comentando hace mucho tiempo? ¿Quién controla, por ejemplo, si es que los canales o las radios les cobran el mismo precio a todos los comerciales? Es decir, el Consejo Nacional Electoral... la pauta, porque eso nos hemos enterado nosotros Exactamente. En estas últimas elecciones, que son, digamos, denuncias que hemos receptado de los propios candidatos. Pero mire, incluso hubo candidatos al Consejo de Participación que cuando nuestra coordinadora les llamaba a pautar una entrevista, le decían al final cuánto le debemos, porque resulta que otras radios les estaban cobrando. Y en los casos de la pauta, venían la gente de los partidos y decían, a ver, pauto con ustedes del 100% de lo que me da el CNE, pero ustedes me dan a mí el 70 o el 60%. Las empresas cosas de pasan. Publicidad, y esa corrupción, por ejemplo, es solapada por los propios medios de comunicación. Entonces, que se llenan la boca hablando de la lucha anticorrupción, ministra. Cuando yo le escucho al presidente Moreno decir, en el tema del financiamiento de campañas, hay mentiras más grandes que una casa, yo pienso en todos los ejemplos que les estoy diciendo ahora. ¿Qué pasa si es que a mí el Consejo Nacional Electoral me da $1,000 y al candidato Fabricio Vela le da $1,000? Pero un canal de televisión o una radio a usted le cobra $2 la cuña y a mí me cobra $10 la cuña. ¿Tenemos acceso igualitario a los medios de comunicación? Claro.
En la misma campaña, la del 2013, hay un informe muy interesante de la organización Participación Ciudadana que dice, a ver, si a todos los partidos políticos les dieron la misma cantidad de recursos, entre comillas, aunque no se entreguen en efectivo, ¿cómo es que unos tienen más minutos de publicidad que otros ya cuando salen al aire? Creo que todas esas cosas son una discusión todavía cruda en el Ecuador. A mí me parece que cuando el presidente hace relación a los temas del financiamiento de la campaña, del financiamiento de los partidos, del financiamiento de la política, lo que está diciendo es eso, es que hay todas estas cosas que se comentan, que se saben, que hemos discutido, que en algunos casos hemos cuestionado, que se han propuesto reformas, que se ha reformado el código a través de vetos, pero que no terminamos de resolver como país. Ojalá ese sea uno de los temas del acuerdo. Ahora, estamos hablando del tema macro, permítame ir a una especificidad, porque claro, el último reporte de Mil Hojas habla de la campaña de 2014. Hay una entrevista que hace pocas semanas el periodista Anderson Boscan le hizo al señor Santiago Cuesta, consejero de gobierno. Y en esa entrevista el señor Cuesta arremetió contra el activista político Fernando Villavicencio, porque Villavicencio en una publicación había escrito lo siguiente: tenemos información de que el señor Santiago Cuesta Caputi gestionó aportes económicos para su campaña de 2017 entre varios empresarios ecuatorianos, entre ellos Enrique Cadena Marín. Cadena Marín es parte de las investigaciones del caso Petrochina, en el cual presuntamente se perjudicó económicamente al Estado ecuatoriano. ¿Qué decir sobre esto? Porque claro, ahí estamos hablando del financiamiento de la campaña de 2017. Y hay esta presunción. De hecho, el propio Santiago Cuesta comentó este tema en esa entrevista con Anderson Boscan. Mire, lo que yo recuerdo de la entrevista de Cuesta es que dijo que ninguno de estos empresarios había hecho un aporte. Es lo que yo recuerdo, los documentos están entregados al Consejo Nacional Electoral y, por supuesto, la posición del gobierno ha sido que se haga cualquier revisión que tenga que hacerse. Pero me parece que cuando estamos hablando de una investigación que se refiere a aportes de multinacionales por 15 millones de dólares, mezclarla con un correo electrónico, que yo también he visto el correo al que se estaba refiriendo Boscan en esa entrevista, mezclarla con un correo electrónico en donde Santiago Cuesta manda un mensaje y dice: estos empresarios podrían aportar más o menos $5,000 para la campaña. Creo que no tiene proporción la comparación que usted está haciendo, Fabricio. Estamos hablando de multinacionales que habrían entregado $4,5 millones en efectivos, más 7 millones de cruce de facturas, y de pronto decimos, bueno, y aquí hay una cosa idéntica con un correo electrónico, no con un pago. O sea, no, pero también hay empresas nacionales, pues Telconet también está figurando como una de las aportantes. Y no figura como una empresa porque la legislación ecuatoriana no permite que las empresas pero a través de aportes. Tomislav Topic sí. Las personas jurídicas sí, y entiendo que esa persona, perdón, las personas naturales sí, y entiendo que esa persona natural no hizo ningún aporte. Y tengo entendido que Cuesta, no sé si en esa entrevista a la que hace referencia Fabricio, pero en alguna otra mencionó que incluso el vicepresidente Sonnenholzner fue uno de los que se acercó, digamos, como tratando de ser uno de los aportantes también de la campaña del presidente. En realidad no, en el mismo correo robado hay el nombre de varios empresarios. Entre ellos en el de esa lista Sonnenholzner. consta el nombre del ahora vicepresidente Otto Sonnenholzner, que además creo yo que con un muy buen sentido del humor en alguna entrevista aclaró que él nunca había aportado para una campaña. Sí, que es tacaño, dijo. Sí, que no les pone ni las empanadas. Es difícil sacar un centavo, dijo el vicepresidente. Eso aquí dijo él, y es verdad, es uno ahí de los que está vigilando siempre la austeridad, de los que nos dicen qué tenemos que gastar, cómo así tenemos que gastar en esto. Así que ustedes han tenido ya una respuesta directa sobre ese caso. Insisto, no me parece comparable lo que ahora ustedes. Pero donde no están muy preocupados por la austeridad parece que es en la Asamblea, donde están firmando contratos de publicidad a última hora. ¿Qué va a pasar en Alianza País? ¿Van a presentar candidato? ¿Cuál es el nombre que ustedes respaldan para la presidencia de la Asamblea este 14 de mayo, ministra? Sí, el Movimiento País y sus aliados va a presentar una candidatura única, fuerte, y pretenderá la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Quién va a ser ese candidato? No nos corresponde a nosotros ni apoyar un candidato, ni anunciar ningún nombre. Yo soy la ministra de la Política, pero usted no me ha oído a mí y no me va a oír
anunciar ningún nombre porque no nos corresponde. Eso es algo que tiene que resolver la Asamblea Nacional, la bancada del Movimiento País. Las distintas bancadas tendrán que llegar a los acuerdos que sean apropiados para que cada fuerza política se represente en la Asamblea Nacional, que es lo legítimo, no es una concesión, es que cada organización tiene una fuerza propia en la Asamblea y esas fuerzas se tendrán que representar también en la organización. Como movimiento de gobierno, el movimiento de gobierno y sus aliados llegarán con una candidatura única, sólida, eso sí yo lo puedo decir, estoy segura de que así va a ser, en lo que yo pueda colaborar en las conversaciones internas, en el trabajo. Estamos conversando sobre cuál sería la agenda legislativa, cuáles son los temas de preocupación. Pero no está partido el bloque de Alianza País del Ejecutivo. No está partido el bloque de Alianza País. Porque hay legisladores, País, por ejemplo, que, a ver, en este momento hay legisladores como Carla Chávez de la provincia de Los Ríos, que decidió separarse del bloque y va a actuar como independiente, Carla Cadena de la provincia de Manabí. Así es. Es decir, hay algunas bajas en el bloque. Hay algunas bajas en todas las bancadas en la Asamblea Nacional. Después del primer mes de instalado el legislativo en este periodo, excepto por un partido político, ninguna bancada era igual a la bancada que llegó a la Asamblea. Ajá. No es una época política sencilla, hay diferencias, esas diferencias por supuesto se expresan también en la Asamblea Nacional. Sí, hay varios cambios, no solamente en la bancada de gobierno, pero en términos generales nosotros confiamos en llegar con una candidatura única y sólida. Ministra, ayer estuvo aquí el abogado del ciudadano sueco que se encuentra detenido, Olavini. Usted siempre se ha mostrado como una defensora de los derechos humanos, pero más allá de eso, en su condición de ministra, tuvo una intervención aquella mañana del 11 de abril, me parece que fue, en donde habló de la intervención de dos ciudadanos de origen ruso que estarían detrás de posibles intentos de hackeo de portales web de entidades públicas y demás. Ese mismo día se detiene a Olavini, que es sueco, que nada tiene que ver con este tema. Pero según el abogado Carlos Soria, uno de los argumentos que presenta la Fiscalía es su declaración en aquella rueda de prensa. Hablé de varias cosas en esa rueda de prensa. He sido y voy a seguir siendo una defensora de los derechos humanos, y eso en un proceso penal implica seguir el debido proceso, por supuesto, y el gobierno no solamente que nunca interferirá con que se cumpla un debido proceso, sino que haremos todo lo que nos corresponda para eso. Pero en esa rueda de prensa yo hablé de 3 casos distintos. Dije, tenemos información sobre un ciudadano que tendría relación con el ex canciller Ricardo Patiño y también sobre otros 2 hackers rusos. Sobre 3 personas hablé en esa rueda de prensa, efectivamente. Di información general porque no es mi intención ni perjudicar ni tampoco influenciar una investigación que le corresponde a la Fiscalía y a los jueces, y entiendo yo que es la que se está llevando adelante. Así sucede en cualquier proceso penal. Es lo que está pasando con el caso Arroz Verde. Hay personas que están detenidas con fines de investigación. Pero en el caso de Olavini, hay personas que se ha dictado una prisión preventiva. Que las pruebas son libros en inglés y las declaraciones de la ministra de Gobierno. Bueno, yo no conozco los detalles del proceso penal, pero entendería yo que si el fiscal pide prisión preventiva, lo que está diciendo es necesitamos profundizar la investigación. Es lo mismo que dice la Fiscalía cuando pide prisión preventiva para Pamela Martínez, es lo mismo que dice la Fiscalía en muchísimos casos en donde hay personas privadas de libertad esperando una investigación. Son un porcentaje no mayoritario, pero son un porcentaje importante en el sistema penitenciario en el país. Ojalá la prisión preventiva sea y siga siendo una medida extraordinaria. Eso es lo que decía nuestra Constitución. La primera reforma constitucional de Correa modificó el término de extraordinaria, pero claro, la prisión preventiva tiene que ser una medida extraordinaria. Pero eso no está pasando en este caso. No sé, abusando de la medida, dijo Ernesto Pazmiño hace un par de semanas en la Asamblea. No sé en qué caso en particular se esté abusando. Yo le digo, también veo muchos casos de delitos que nosotros seguimos desde el Ministerio del Interior, en donde ojalá se dictaría prisión preventiva. Le digo el caso de 2 policías que participaron en un intento de secuestro en Santo Domingo de los Colorados y les dieron una medida cautelar. Entonces, una medida alternativa a la prisión preventiva, tenían que presentarse una vez por semana, por lo tanto, fueron detenidos el día sábado intentando un secuestro y el día lunes se presentaron a la policía a trabajar.
Ojalá les hubieran dictado prisión preventiva. Entonces, dependiendo del caso, hay casos que yo conozco un poco más por mis responsabilidades como ministra. La semana pasada, los 11 policías involucrados en el tema de la ambulancia en la penitenciaría del Litoral, a mí me parece que esos casos merecen prisión preventiva. El caso de Lavini merecía prisión preventiva, No ministra. conozco más detalles, pero supongo que si el fiscal... Usted generó esa alerta, esa denuncia en un primer momento. Con la alerta que yo tengo una opinión sobre eso. Si la digo ahora me van a decir, los jueces están haciéndole caso a la ministra, por eso voy a ser muy cuidadosa en no influenciar ninguna de esas decisiones. En los casos que tienen que ver directamente con el Ministerio del Interior, en los casos de delitos, sí me atrevo a comentar incluso las actuaciones de la Administración de Justicia. ¿Recuerdan ustedes ese caso de un taxista que trató de forzar a una joven aquí en Quito, subirla al taxi? No lo logró hacer, los amigos hicieron un escándalo, la policía investigó, dimos con el chofer del taxi, fue detenido y la justicia dijo, bueno, aquí no le vamos a acusar por tentativa de secuestro, sino por un robo, por un robo menor, y se le dictó una medida cautelar. En esos casos yo los comento públicamente, los comento a través de redes, pero los casos que tienen alguna implicación política, voy a tratar en general de mantener una distancia para evitar que el argumento sea el de la persecución política. Tenemos elementos para creer que en el Ecuador no solamente se brindó gran permisividad para craquear comunicaciones, para interferir sistemas informáticos, sino que además fue una política de Estado que se hizo desde instituciones estatales, que hay una gran cantidad de personas todavía dedicados a hacerlo y no es normal. Es un delito, es una violación a la ley, hay que llevar adelante investigaciones. ¿Hay ciudadanos extranjeros haciéndolo? Creemos que sí. ¿Hay ciudadanos ecuatorianos haciéndolo? Creemos que sí. ¿Por qué le digo creemos? No porque no tenga suficientes elementos, sino porque la palabra final la tendrá un juez que diga, me presentan los elementos que tienen, la fiscalía decide si acusa o no, y un juez tiene que valorar. Pero mientras tanto, ¿no se está abriendo una cacería de brujas? Eso fue lo primero que dijo Lavini en su cuenta de Twitter después de su intervención. Mire, una cacería de brujas como las 300 personas acusadas de terrorismo, no, nada que ver. ¿Cuáles son las personas denunciadas por el presidente Moreno para ir a la cárcel o para pagarle indemnizaciones? Ni una sola, a punto de cumplir 2 años de gobierno, ni una sola. Entonces, ¿de qué cacería de brujas se puede hablar? Por eso hay que ser muy cuidadosos en ciertos casos para evitar que las defensas, en lugar de referirse a las actividades o que se han hecho o que no se han hecho, terminen en la discusión de persecución. Ministra, no hay persecución desde el gobierno para nadie. La gente quiere que usted nos dé información y le preguntemos sobre el estado actual del tema de la seguridad. Hay aparentemente una escalada de la inseguridad. Hemos visto en estos últimos días que incluso en algunos barrios de Quito han intentado linchar a presuntos delincuentes. ¿Qué está pasando con el tema de la seguridad? Y hace algunos días estuvo aquí con nosotros el exministro del Interior, José Serrano, quien decía que para él fue un error el haber reunificado nuevamente el Ministerio de Gobierno con la política, porque se descuida determinadas áreas tan importantes como la seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Hay en realidad un incremento de la inseguridad, de los delitos, de los robos, de los asaltos, de los secuestros de express? ¿O son percepciones, como dijo alguna vez un exministro? Hay una disminución de algunos delitos, hay un incremento en otros delitos y también depende de la zona. Permítame responderle entrando a los detalles. Por ejemplo, en la ciudad de Quito, en comparación con el mismo periodo el año pasado, tenemos 12 muertes menos, 12 homicidios intencionales menos que el mismo periodo. Estoy comparando el primer trimestre del año 2019 con el primer trimestre del año 2018. Pero, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos tenemos 14 muertes violentas más que en el mismo periodo. Entonces, hay algunas provincias en donde sí tenemos un incremento en cierto tipo de delitos y hay otras provincias en donde hay una caída. En Quito, por ejemplo, hay un incremento del 9% en las denuncias del robo a personas y hay un decremento del 32% en las denuncias de robo a domicilios. Tenemos un pequeño incremento, no tengo en mente ahora mismo la cifra, la tasa, pero tenemos un pequeño incremento en el robo de motos en Quito y tenemos un pequeño decremento
en el robo de autopartes, de las partes de los vehículos. Tenemos entonces en el cuadro de mando integral que evalúa algunos delitos que han sufrido un incremento, algunos que han bajado, algunos gravísimos que han bajado en ciertas localidades, como por ejemplo muertes violentas. Esmeraldas, tenemos menos 6 muertes violentas que en el mismo periodo el año pasado. Pero en Guayas tenemos un incremento. Entonces, en el promedio nacional estamos más o menos igual que el periodo anterior del año pasado, pero sí hay algunas cosas que nos alertan de manera particular. Por ejemplo, algunos delitos cometidos con particular violencia. También en el caso de Quito, como por ejemplo el asalto de este muchacho en la González Suárez, el joven de la González Suárez, o los secuestros de Express, gente que es agredida, que es golpeada y que es abandonada en el sur. 360 eventos, por ejemplo, que tuvimos en el primer trimestre en Quito, de este tipo de asaltos, de secuestros Express. Estoy tratando de recordar la cifra exacta, pero 144 se cometieron en taxis. Taxis regulares. Sí. Entonces, eso es una preocupación, por ejemplo, porque ahí salta una pregunta, y lo hemos discutido con el alcalde electo. Ustedes vieron que los invitamos a él, a los concejales, a discutir el tema de seguridad en Quito. Salta la pregunta de cómo pueden, por ejemplo, los municipios que dan la autorización de circulación de taxis colaborar en el tema de seguridad. ¿Qué pasa con los nuevos taxis? Porque ustedes recordarán, durante algún tiempo los taxis estaban obligados a tener unas cámaras y unos botones de seguridad. El municipio lo está exigiendo para los nuevos taxis. Esta administración en Quito otorgó permisos para 12,000, si no me equivoco, nuevos taxis de circulación. Se están haciendo los mismos requisitos de seguridad. Hemos hablado también con el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Pasa algo con las cooperativas. Cuando un conductor de una cooperativa formal, legal, con todos los permisos, se encuentra, por ejemplo, inmerso en este tipo de delitos, hay una sanción más amplia. ¿Cómo podemos hacer para mejorar eso? Eso es algo de lo que hay que trabajar. Por eso es importante tener información para saber exactamente qué es lo que está sucediendo, saber qué está sucediendo en cada área y, por supuesto, poder responder a eso. Necesitamos, porque hemos tenido también en Quito algunas alertas sobre asaltos en semáforos. ¿Qué está haciendo, por ejemplo, el municipio para que en los semáforos no exista una aglomeración de vendedores informales, de vendedores ambulantes? No pasa nada. Porque si no pasa nada, el trabajo de seguridad se dificulta. Si, por ejemplo, tenemos cámaras, pero cuando cambia el semáforo pasan 20 o 30 personas y se acercan a los autos, ¿cómo podemos hacer para tener una mejor respuesta de seguridad? Entonces, todo eso lo hemos discutido en el caso de Quito, para poner este ejemplo, con el alcalde electo en Quito. En Los Ríos, que es en donde tenemos este pico que yo les comentaba hace un momento, yo misma estuve ahí la semana pasada, convocamos un comité provincial de seguridad, analizamos los casos. Por ejemplo, invitamos al nuevo delegado del Consejo de la Judicatura, que estaba recién nombrado, al nuevo fiscal provincial, y le hicimos ver algunas preocupaciones que teníamos. Boletas de captura para casos de homicidio, que la Fiscalía pide que no sean boletas de captura ni detenciones con fines de investigación, sino que se pida directamente una solicitud al juez para una prisión preventiva. Y esto obliga a hacer 3 citaciones. Imagínese usted lo que es hacer 3 citaciones para un sospechoso de asesinato. Entonces, cada uno de los lugares y cada delito tiene un tema en particular y estamos dándoles una atención en cada caso. Como usted se ha comprometido después del 24 de mayo volver acá, vamos a profundizar este tema. Se me terminó el tiempo. Solamente una cosa adicional. Pamela Martínez fue impedida de salir del país pese a que no tenía impedimento en ese momento. Migración está a cargo del Ministerio del Interior. ¿Hubo una alerta en ese sentido? Hubo un pedido de la Fiscalía. De que no se le permita salir del país. ¿Y hay otros pedidos para otras personas? Mire, hubo un pedido de la Fiscalía por escrito que ya solicitaba que la policía ubique a determinadas personas y las lleve frente a la Fiscalía, frente a las autoridades. O sea, hay una lista de personas sobre las cuales el Ministerio tiene una alerta. A ver, no hay una lista, hay una solicitud y hay una diligencia judicial para cada caso. Sí, no conozco, no sé si ha sucedido en las últimas horas, no conozco que sobre este caso existan prohibiciones de salida del país, si es que esa es la pregunta. No conozco que sobre este caso haya una orden
judicial de prohibición de salida del país. Para otras personas, sí conozco que hay 2 personas detenidas hasta el momento y que ya se ha dictado para ellas prisión preventiva. Ministra, gracias por el tiempo. Muy amable, ministra, gracias. Ustedes siempre, mucho Como gusto. siempre, el tiempo se nos queda corto. Sí. Muchas gracias. O algunos Estoy aquí temas que pronto. se quedaron. Gracias. Gracias. Esperamos después del 24 de mayo. María Paula Romo, ministra del Interior, en nuestros micrófonos, 7:37.